las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor. Bienvenidos y bienvenidas a este resumen Giramundo, el informativo de la TV comunitaria. Este es el noveno programa y estamos hoy acá haciendo el programa solo. Esta vez, como le decíamos la semana pasada, nuestra compañera Janet viajó a Jujuy, al encuentro de Jujuy Cortos. Estaremos viendo las imágenes la semana que viene de lo sucedido en la provincia de Jujuy. Y bueno, hoy tendremos una columna internacional que viene desde Brasil sobre la situación del Amazonas. Una entrevista acá en el piso, estaremos entrevistando al sociólogo Daniel Toro. Él es de La Serena, de la Universidad de La Serena, está viviendo acá haciendo una maestría en la Universidad de San Juan y estaremos charlando con él sobre la situación actual del vecino país. Y también tenemos las efemérides, como todos los programas. La primera tiene que ver con que el 20 de octubre del año 2010, en un reclamo por el pase a planta permanente de los trabajadores ferroviarios, era asesinado Mariano Ferreira por parte de una patota de la Unión Ferroviaria. Así que hoy esta semana se cumplen 9 años del asesinato de Mariano Ferreira. La otra efeméride tiene que ver con que el 24 de octubre se celebra el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Esto se estableció en el año 2004 por medio de una ley para recordar y conmemorar la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Así que bueno, un saludo a todas las madres y a todas las y los hijos recuperados desde la vuelta a la democracia. Y vamos, como decíamos, a ver esta primera columna del día de hoy, la columna internacional que viene desde Brasil. Silvia Adoue, ella es docente de la Universidad de San Pablo y va a hacer un informe, una columna sobre la amenaza que hay y que corre luego de los incendios en el Amazonas sobre esa rica región natural de Brasil. Vamos a ver la columna. Hola, un saludo a los oyentes de Mendoza. Traigo noticias no muy alentadoras de Brasil. El presidente de la República, Jair Bolsonaro, anunció para la semana próxima una medida que autoriza la explotación minera en tierras indígenas ya reconocidas. De hecho, la Constitución Federal de 1988, en su artículo 232, deja abierta la puerta para la posibilidad de un uso de la tierra indígena ajeno a la comunidad que ahí vive. Al decir que en caso de interés nacional, las tierras indígenas podrán ser utilizadas para la explotación, sea de sus riquezas minerales o de otras posibilidades que esos territorios presenten. Pero nunca hasta ahora esa posibilidad fue aprovechada porque la resistencia de los pueblos indígenas y de los ambientalistas lo ha evitado. La situación es preocupante porque este anuncio se da en el contexto inmediatamente posterior a incendios intencionales, alrededor de 70.000 incendios en la región de la Amazonia, donde se concentra la mayor cantidad de tierras indígenas reconocidas, ¿no? Esos incendios no fueron realizados directamente por instituciones del Estado, pero fueron favorecidos por una serie de medidas, de iniciativas realizadas desde el Poder Ejecutivo. Una de ellas es la desarticulación, ¿no?, el desmonte de los organismos como el IBAMA, que cuida del medio ambiente, de
sus recursos, retirada de recursos para la fiscalización del ambiente y también de la Fundación para el Indio, que es un órgano del Estado que cuida de las tierras indígenas. En ese contexto se vieron alrededor de 70.000 focos de incendio en territorios de selva húmeda. No sé si se sabe, pero la selva húmeda es muy difícil de incendiar, a no ser en áreas en que el bosque está decrépito, pero es muy raro que esos focos, si son naturales, se expandan. Esto no fue así, lo que indica que fueron usadas técnicas especiales para la expansión de los focos. Y si uno observa la distribución de los focos de incendio que hubo en el último periodo, desde agosto, podemos ver que ellos se localizan en áreas que rodean a tierras indígenas o áreas de conservación, y en algunos casos penetran en esas áreas. Esto indica la intención de avanzar con la frontera de expoliación, tanto minera como pecuaria y agrícola. En particular, agrícola de la soja y pecuaria del ganado bovino, ¿no? Abrir espacios en el bosque claros para hacer pastajes, ¿no? Y también la explotación minera en la región amazónica. Esto viene acompañado de una serie de declaraciones del Poder Ejecutivo. El presidente Bolsonaro llegó a decir: los indios quieren lo mismo que nosotros, cierra las comillas, es decir, como que la economía y la concepción económica de los pueblos de las tierras bajas, de los pueblos preexistentes en lo que hoy es el territorio brasileño, estarían dispuestos a la explotación minera, agrícola, agropecuaria de sus territorios. Desde Araraquara, Brasil, para Mendoza, Silvia Dowe. Bien, veíamos entonces esta columna internacional desde Brasil sobre la situación actual del Amazonas. La profesora Silvia Dowe comentaba cómo, si bien la ley abre las puertas a nuevos métodos de producción en la región del Amazonas, luego de los incendios que fueron mundialmente conocidos y denunciados de toda la región del Amazonas, en el contexto actual, estas nuevas producciones mineras, agropecuarias, están atravesando e interfiriendo a las regiones conservables para las poblaciones originarias. Así que es la situación de Brasil. Tendremos más columnas de Brasil a través de esta nueva columnista Silvia Dowe. Esto ha sido el primer bloque. Vamos a ir un corte y enseguida volvemos con la entrevista a Daniel Toro. Este es el quinto y último bloque del resumen Giramundo, el informativo, transmitiendo desde la casita colectiva para San José y la provincia de Mendoza. También nos pueden ver el informativo por nuestro canal de YouTube y seguir nuestros informes por las redes Instagram, Facebook y Twitter. Bien, escuchamos recién la entrevista a Daniel Toro sobre la situación actual en Chile, y por ahí lo último que quedó ahí en el tintero era cómo esta situación se fue también expandiendo al resto del continente, y también al resto del mundo, donde se hicieron movilizaciones y actos en apoyo y solidaridad con el pueblo chileno. El día lunes en la provincia de Mendoza hubo un acto
que se hizo frente al consulado y que terminó en la Plaza Chile, donde se hizo un abrazo solidario acompañado de la música de los Sicuris. Vamos a ver el informe y enseguida volvemos y explicamos un poco lo sucedido durante la jornada. Soy estudiante, vivo hace 5 años acá y soy de Santiago. Bueno, yo soy Marcelo Andrade, soy artista plástico, pintor chileno, radicado en Argentina, en Mendoza, hace un año. Bien, desde la semana pasada se está viviendo mucha represión a lo largo de todo el país. Es impresionante cómo el Estado está legitimando la violencia como forma de control. Todo esto surge a partir del alza, digamos, en realidad es la gota que rebalsa el vaso del alza del precio del metro, o sea, el subte, pero esto viene a ser al final un reflejo de todas las inequidades y desigualdades que se están viviendo en el país en cuanto a salud, en cuanto a educación, y la gente realmente lo está pasando mal, y en esto, bueno, el Estado empieza a violentar, saca a los militares a la calle, la policía, armados, ya van 13 muertos y un montón de compañeras y compañeras también detenidas. Sí, la verdad se vive una situación compleja, difícil. Se viene arrastrando no solamente el gobierno de Sebastián Piñera, se viene desde ya casi 30 años. Chile es el único país en el mundo que aún se mantiene bajo la constitución de la dictadura. Eso es algo que todavía no se ha podido doblegar en Chile. Chile es uno de los países más desiguales de toda Latinoamérica. El alza constante de los valores de los servicios básicos, la luz, el agua, el gas. Es importante también señalar que lo que ha ocurrido en Chile también es orquestado por el gobierno de Sebastián Piñera, que en este momento lo que ha hecho es permitir que la delincuencia se apropie de la ciudad para generar un caos social, para que en algún momento la gente pida al militar en la calle. Pero las personas ya se acostumbraron a darse cuenta de que los medios de comunicación están intervenidos, que la realidad es la que se vive en la calle y no la que se vive en la televisión. Entonces eso ha sido muy importante en el avance social que se ha demostrado en este tiempo. La gente hoy día se movilizó nuevamente, se hizo la marcha más grande a nivel nacional, todos muy tranquilos, con la familia, ocupando los espacios públicos, sin hacer desmanes, porque ese es el verdadero pueblo chileno, es el que está peleando ahora por la dignidad, está peleando durante todos estos años porque se pueda, por fin, llegar a un acuerdo, a un consenso nacional, generar las mesas de diálogo para que se puedan hacer los cambios reales. Importante señalar que lo que está ocurriendo, que lo que hizo Sebastián Piñera, lo primero fue llamar a los grupos económicos a una reunión, a los supermercados, a las grandes cadenas, al retail. Antes tenía que haber llamado realmente a lo que le interesa, a lo que es el pueblo, a los profesores, al colegio médico, a los mineros, a los pescadores, a la gente que realmente está viviendo una situación difícil en el país. Recordemos que hoy comienza el tercer toque de queda, no había toque de queda en el país desde el año 80. Mucha gente hoy nos habla y nos dice esto es como despertar en dictadura, nos da pavor, nos da miedo lo que está pasando en la calle, la represión. El presidente Piñera declaró estado de emergencia y también en el día de ayer dijo que se encontraba en guerra. Pero esto es guerra del Estado contra el pueblo, es no escuchar las demandas y es violentar cada vez más. Nos quieren callades, pero no nos van a tener callades y menos con el puño abajo. Porque esto lo estamos viviendo en las cuerpas, lo estamos corporalizando y es muy horrible todo y es despertarse con incertidumbre de saber qué puede pasar mañana. Por favor, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando?
personas. ¡Tú asesina, hijo de puta! Eso es lo que sucedía el día lunes en el consulado y en la plaza de Mendoza. Por ahí cabe destacar que el acto había finalizado con normalidad, iniciado en el consulado y siguió hasta la Plaza Chile sin ninguna situación de conflicto ni nada. Nosotros nos retiramos al finalizar el acto de la Plaza Chile y un rato después de lo sucedido, de habernos retirado, cayó la infantería y bueno, y este camión de bomberos que se observa al final del video, expandiendo su agua que debe ser utilizada para algún incendio. Bueno, en este momento lo usaron para apagar el conflicto que se estaba llevando a cabo en la plaza. Por ahí, bueno, muchas cosas se han dicho en los medios comerciales sobre lo que sucedió el lunes en la noche en la ciudad de Mendoza. Yo por ahí destacar que cuando nos retiramos después de la represión, nosotros estábamos en un lugar tomando una gaseosa ahí cerca de la plaza y llegaba la gente con los gases lacrimógenos. Bueno, estuvimos ahí actuando más contactándonos con los abogados, viendo quiénes eran las personas detenidas. Y cuando nos retirábamos de la ciudad de Mendoza para acercarnos acá a San José, veíamos cómo la ciudad estaba repartida de patrulleros por todos lados y que la mayoría de los 24 detenidos y detenidas que hubo no fueron en la situación de la Plaza Chile, sino que fueron en los alrededores. La policía perseguía y se llevaba a las personas en los alrededores de la plaza, en el microcentro de la ciudad de Mendoza, con algo que no tenía que ver directamente con el conflicto, cuando no había habido conflicto en el acto, sino, bueno, como decíamos recién y como se veía, los músicos y estudiantes y gente de Chile que está viviendo en la provincia de Mendoza y que están asustados por lo que está pasando en su país. Y bueno, eso es lo que sucedía y bueno, lamentable la situación del comisario persiguiendo a la gente y peleándose con la gente cuando él debe tener una situación por ahí más recatada y para dirigir la situación que están llevando a cabo. Así que bueno, eso es entonces lo que sucedía el día lunes en la ciudad de Mendoza. Siguió habiendo el último detenido fue 2 o 3 días después. La mayoría fueron liberados el día martes después de hacer un recorrido por todas las comisarías y por varias situaciones que tuvieron que pasar, sin alimentación, sin abrigo y sin poder comunicarse con los abogados. Bueno, hemos llegado al final de este 9º programa de Giramundo, el resumen Giramundo desde el canal 34 de la TDA. Anunciar, como decíamos la semana pasada, al finalizar el programa van a poder ver el 5º capítulo de Contratados, esta serie de sitcom que hace la productora de Santiago del Estero, que es muy divertida, que cuenta un poco cómo viven las y los trabajadores, los empleados públicos en Santiago del Estero y en otros lugares del país también. Y si nos estás viendo el sábado en la mañana, podés seguir viendo la programación de Urbana TV, esta televisora comunitaria y alternativa de la Villa 31 en la ciudad de Buenos Aires. Y si nos ves el domingo, a continuación vas a ver el programa del Pescador, que tiene que ver un programa hecho por una persona, una productora de la ciudad también de la provincia de Buenos Aires, sobre la pesca en Buenos Aires y en otras regiones del país. Así que bueno, la semana que viene no contarán con mi presencia, estará Janet en este lugar sola también porque estaré de viaje por motivos personales, pero estaremos comunicándonos desde la provincia de Neuquén, haciendo alguna columna sobre la situación del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén. Eso es todo por hoy, sigan viendo la programación de Giramundo, nos vemos la semana próxima, no la otra, en este resumen Giramundo. Un sistema caerá y otro subirá. El problema está en el mundo, no solo en este país. Los que roban, los que matan, los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas, los partidos y sus fanáticos
Bien, y seguimos acá en este resumen Giramundo, el informativo de la televisión comunitaria de Mendoza por el 34.1 desde la casita colectiva en Guaymallén. Y estamos, como anunciamos en el primer bloque, con nuestro entrevistado, un amigo, compañero. Él es Daniel Toro, bienvenido, estudiante chileno y ya radicado acá en Mendoza. Claro, sí, bueno, estudié Sociología, licenciatura en Sociología en La Serena, por ahí por el 2007. Y ahora estoy en una maestría en la Universidad Nacional de San Juan de Territorio y Políticas Públicas. Bueno, y la idea era que contarnos un poco, digo, hay mucho para hablar, decíamos recién antes de empezar este bloque, hay mucho para hablar de lo que está pasando en Chile, pero lo que se comenta, digo, y cómo se generó la información del conflicto empezó por el alza de las tarifas en el transporte, ¿no? Por ahí que puedas hacer una síntesis de cuándo se origina el conflicto realmente y cuál es el conflicto realmente. Claro, bien, si bien como se plantea esto del alza del subte, como ustedes le dicen, del metro, como le decimos nosotros, es como la gota en realidad que rebalsa el vaso de alguna manera. Una conflictividad que como mucho se ha generado también algunas alusiones culturales de que esto es un problema también de hace 30 años y que tiene que ver más que nada con una crisis de un modelo que se instala en la dictadura. Porque, bueno, para los televidentes argentinos es importante recalcar que Chile mantiene una constitución política desde la dictadura, desde los años 80, y una constitución política que principalmente ha bloqueado un montón de avances sociales y que por mucho de que en distintas elecciones se ha tratado de cambiar o de humanizar un poco este modelo neoliberal, la demanda social siempre ha quedado frustrada porque hay un montón de trabas constitucionales donde lo que hace precisamente esta constitución es mercantilizar todo lo espacio de la vida. O sea, en Chile el educarse, como para hacerse una idea por parte de los argentinos, tiene un costo, una carrera completa, una carrera completa de pregrado tiene un costo de cerca de los $22.000. O sea, estamos hablando de 1.300.000 pesos argentinos más o menos. Lo que podría costar una casa, lo que podría costar un vehículo, eso cuesta una carrera de pregrado en Chile. Y el costo de la vida también es carísimo. El costo de la vida está cerca de los $1.000, que serían unos 60.000 pesos argentinos. Entonces, cuando el sueldo mínimo hasta ahora, cerca de los 26.000 pesos argentinos, y teniendo un costo de la vida de los cerca de los 60.000 pesos argentinos, o sea, ninguna familia promedio puede soportar eso. Entonces, claro, el alza del metro, si bien se muestra que tiene un alza de un 2%, de un 3%, que uno diría, bueno, en realidad eso es soportable, pero no es soportable porque eso significaría subir de los 2.000 pesos argentinos a 3.000 pesos argentinos al mes, y considerando que un sueldo mínimo es de 26.000 y el costo de la vida es de unos 60.000 pesos argentinos, o sea, ningún bolsillo, ninguna familia promedio puede soportar en realidad eso. Entonces, esta protesta social ha sido también una cuestión económica, pero también tiene que ver con una cuestión de un sentido simbólico, cultural, que se venía arrastrando hace mucho, que tiene que ver con un concepto que se puede resumir con el abuso. El abuso de los sectores privilegiados, es decir, el abuso de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que hace poco se sale a la luz a través del periodismo investigativo, un conjunto de corrupción, o sea, de miles de millones de pesos, que es proveniente del 10% que se le entrega a las Fuerzas Armadas a través de la ley reservada del cobre. Como para que se hagan una idea, los argentinos, es decir, que si uno tomara todo el petróleo y los gasoductos argentinos y ese 10% fuese directamente a las Fuerzas Armadas y ellos no tuvieran que rendir cuenta al país, y aparte se devela este tema de corrupción, eso genera un concepto de abuso, es decir, yo como familia promedio no me alcanza mi sueldo, en el fondo, mi renta, me suben mis costos de la vida, veo que los poderosos abusan conmigo a través de estos robos de la plata pública, de alguna manera la clase política no tiene una capacidad de respuesta y siguen entrampados en una pequeña discusión política entre ellos. Entonces empieza a hacer agua esto por todos lados. O sea, de los años 90 hasta ahora, el votante chileno dejó de votar, ha ido reduciendo. De hecho, Piñera sale con cerca del 50% en realidad del padrón electoral. Por lo tanto, esa 50+1 con el que gana, en realidad
corresponde al 20 o 25% en realidad del voto chileno. Si a eso le sumamos que hay un montón de encuestas de opinión pública que deslegitima a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia, es una crisis transversal. O sea, aquí hay una delegitimidad del sistema financiero, de las instituciones y de todos los aspectos de representatividad de la vida en general. Disculpa que te interrumpa, Dani, pero veíamos entre todas de la sobreinformación que hay, me parece que algo también importante para destacar el papel que cumplen los medios de comunicación, ¿no? De cómo ayudan a legitimar todo eso que vos estás comentando. Claro, bueno, los medios de comunicación en Chile son bastante concentrados. De hecho, a nivel radial hay dos cadenas, de la cual una es española, y los medios de comunicación televisivos, los dos masivos que hay, lo que tienen mayor nivel de audiencia, era el estatal, que empezó a bajar su sintonía, y bueno, el otro es Canal 13, que era de la Iglesia, que lo compra Luxin, que es un gran grupo económico, un gran holding. Entonces, hoy en día lo que ha marcado la opinión pública es que gracias a las redes sociales, la gente ha podido develar un poco todo lo que está sucediendo, de la crisis más profunda en realidad de estas movilizaciones en Chile. Bueno, vamos a hacer un breve corte y enseguida volvemos con la segunda parte de la entrevista y con más Resumen Giramundo por el canal 34. Bien, seguimos en esta tercera parte de la entrevista con Daniel Todro, sociólogo de la Universidad de La Serena, y queremos charlar un poco en esta última parte de la entrevista sobre lo que se viene, ¿no? El día martes el presidente Piñera hacía anuncios de algunas reformas, de algunos cambios, y digo, esto nosotros charlábamos un poco en casa cuando lo veíamos, era muy parecido a lo que pasó acá varias veces en estos últimos 4 años con el presidente Macri sobre hacer esto, avanzar y equivocarse y hacer transformaciones o mejoras, que en realidad lo que hacen es pintarle un poco a las medidas que ya venían. No sé cómo lo ven ustedes en Chile. Sí, es que este tema de generar los grandes acuerdos para avances sociales bajo un contexto de presión social, de crisis como la que hay hoy en día en Chile, se han realizado un montón. O sea, Bachelet generó un gran acuerdo social por la educación, hay un montón de mesas transversales con todos los sectores por mejorar la democracia, pero esto es distinto. Y Sebastián Piñera el día martes de esta semana intentó hacer un gran acuerdo, es decir, lo que nosotros le llamamos la cocina chica, es decir, solucionar las cosas bajo las 4 paredes. Y este movimiento social desborda esas 4 paredes. De hecho, el movimiento social a través de la Central Unitaria de Trabajadores, el movimiento No Más AFP, que para que entiendan, las AFP son como sería la AFJP, que eran acá antiguamente en Argentina, han hecho todo un llamado a decir, bueno, esto no lo podemos solucionar con el sistema político, porque el sistema político y los dirigentes políticos son parte del problema. Entonces la solución de alguna manera puede venir acompañado de ellos, pero no solamente de ellos. Entonces cuando el día martes Sebastián Piñera anuncia esto, tanto el día miércoles como el día jueves no ha tomado, o sea, la gente no lo ha pescado literalmente, como decimos nosotros, o sea, no ha tomado atención sobre ello. Porque también se devela que todos estos anuncios es sacar más plata del Estado para darle más a los privados. Es decir, congelar los precios de los servicios básicos, de electricidad y agua, es darle más plata a esas empresas que administran la luz y el agua. Es decir, son las empresas españolas. Es decir, mejorar la pensión básica solidaria es darle más plata a la AFP, para que aumente en cuánto, 20.000 pesos, 60.000 pesos, es decir, serían 900, 1.800, 2.000 pesos argentinos, aumentarle la pensión a los jubilados. La gente no lo siente y entiende que por allí no va solamente la solución, que esto es una cuestión de una crisis política, de una cuestión más profunda. Y en ese sentido han aparecido varias visiones de cómo solucionar esto. Algunos hablan, porque hay que entender que Chile es muy institucionalista, es muy legalista en ese sentido. Entonces, una de las soluciones sería como cambio de todo el gabinete, pero en ningún momento se cuestiona, por lo menos el mundo político, la renuncia del presidente. Hay sectores políticos que sí lo están mencionando, principalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, que hoy en día están estudiando hacerle una acusación constitucional a Sebastián Piñera. ¿En qué quedaría eso si fuese responsable Sebastián Piñera de una acusación constitucional?
habrían elecciones adelantadas. Es una de las soluciones que se están manejando. Ahora, desde el mundo social, la respuesta que viene hace mucho tiempo sobre esta crisis del modelo es una asamblea constituyente. Yo particularmente participé del movimiento Asamblea Constituyente y lamentablemente Bachelet en el gobierno anterior logró como coaptar un poco este movimiento y hizo un espacio de Asamblea Constituyente con promesa de futuras reforma o un futuro plebiscito para si es que el mecanismo para cambiar la Constitución era una Asamblea Constituyente. Bueno, los sectores más ortodoxos de la derecha, del sector de Sebastián Piñera, hoy en día están planteando de cuajo, o sea, de raíz, que ellos no están disponibles para cambiar la Constitución. Hay que hacer reforma, hay que arreglar problemas técnicos de algunas empresas, que es prácticamente el anuncio de Piñera el día martes. Entonces, para mí la solución es una asamblea constituyente. Y a pensarla de manera seria, no como la satanizan de alguna manera, porque en Chile, como también ha sucedido acá en Argentina, es como satanizar, bueno, quieren hacer el proceso venezolano, que es como que una asamblea constituyente sesione en paralelo al Congreso Nacional y eso sea permanente. No, nosotros cuando tuvimos el movimiento de la asamblea constituyente dijimos, el Estado no se detiene, la asamblea constituyente es para reformar la Carta Magna y que eso permita tener avances sociales bajo el mismo sistema político. Aparte, los chilenos no piensan grande, o sea, hay una gran parte de los chilenos que se han sentido cómodos de alguna manera con este modelo de crecimiento, pero también la gran mayoría entiende que no, y entiende que tampoco estamos hablando de estatizar ni del todo, sino que solamente poner un poco más razonable el tema, es decir, que el Estado tenga un poco más de presencia, que sea un 50+1 en su empresa, no tener concesiones tan descabelladas como las que tienen hoy en día con las carreteras, que el sistema de FP sea un sistema más solidario de reparto, inclusive podría ser mixto, o sea, ni siquiera hacer los sectores políticos, ni siquiera más de izquierda, más progresista, como nosotros, si bien acá suena medio mal un poco lo progresista, pero para nosotros lo progresismo es de centro-izquierda y entendemos que tampoco estamos hablando de un modelo estatal absolutamente, sino que estamos hablando de un modelo que puede ser mixto, donde el Estado tenga un poco más de dominio y tenga una capacidad redistributiva que hoy en día no la está teniendo, y que hoy en día está teniendo un nivel de acumulación donde el 1% más rico de Chile tiene el 33% de la riqueza de todo el país. Eso es insostenible para cualquier sistema, inclusive los más liberales y capitalistas. Entonces, en ese sentido, la gente en realidad está pidiendo eso, está pidiendo un poco más de equidad dentro de todo esto. Veía la situación de acá de Chile, hace una semana atrás en Ecuador, en Honduras, digo, en Panamá, y escuchar a los periodistas, por ahí acá en Mendoza del Canal 9, Canal 7, o algunos periodistas de Buenos Aires, cómo satanizar, ¿no?, esta situación, y incluso el canciller argentino hablando de la brisita bolivariana. ¿Cómo lo ven ustedes esta situación a nivel nacional, a nivel internacional? Nosotros en un ratito, en el próximo bloque, vamos a mostrar lo que sucedió acá en la provincia, en Mendoza, pero para terminar esto, ¿cómo ven ustedes el marco latinoamericano? En el marco latinoamericano hay dos conclusiones muy clave. Una, que el neoliberalismo hizo agua, que es insostenible en Argentina, es insostenible en Ecuador, es insostenible en Chile, porque genera un nivel de acumulación de riqueza que no lo puede sostener nadie, ni el más liberal de los capitalistas. O sea, es un extractivismo, un despojo absoluto. Y la segunda conclusión es que los que pregonaban este modelo, y que de alguna manera hubo un sector medio, tanto en Brasil como en Chile, como en Argentina, que tendió, que ese sector medio creció producto de las grandes reformas que hizo el progresismo en la primera etapa, donde estaba Cristina, donde estaba Bachelet, donde estaba Lula, qué sé yo. Esos sectores medios tendieron a aspirar más, tendieron a querer un poco más este modelo exitista, pero que ese modelo exitista, de alguna manera, lo único que hacía era concentrar más riqueza y no generaba movilidad social, y que generaba un nivel de privatización de la vida que era insostenible. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile, yo pensé personalmente, y muchos lo pensamos, no se iba a sumar a esta oleada,
pero en realidad no es que se hayan sumado a una oleada pensando en Ecuador, qué sé yo, sino que hizo agua en un momento clave, porque los movimientos sociales son así, uno no sabe cuándo van a estallar, es como la Revolución Francesa, que por la suba del pan termina armándose toda esta revolución, pero que en conclusión queda eso, es decir, que el neoliberalismo ya no puede seguir como se ha mantenido y los sectores más conservadores lo saben, así que nada, principalmente yo creo que quedan esas dos conclusiones. Bueno, te agradecemos, Daniel, para seguir hablando. Ha pasado mucho y seguirá pasando mucho en Chile y en el resto del continente. Pero bueno, tenemos que ir al corte y al último bloque. Por ahí como cortito para cerrar esto de a quienes están viendo que se comuniquen y se informen a través de los medios comunitarios. Caso Giramundo, La Mosquitera, y en Chile Radio Placeres, Señal 3 La Victoria, Radio Humedales y bueno, pueden seguir buscando información a través de los medios alternativos y populares. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resumen Giramundo. Este es el quinto y último bloque del Resumen Giramundo, el informativo, transmitiendo desde la casita colectiva para San José y la provincia de Mendoza. También nos pueden ver el informativo por nuestro canal de YouTube y seguir nuestros informes por las redes Instagram, Facebook y Twitter. Bien, escuchamos recién la entrevista a Daniel Toro sobre la situación actual en Chile y por ahí lo último que quedó ahí en el tintero era cómo esta situación se fue también expandiendo al resto del continente, y también al resto del mundo, donde se hicieron movilizaciones y actos en apoyo y solidaridad con el pueblo chileno. El día lunes en la provincia de Mendoza hubo un acto que se hizo frente al consulado y que terminó en la Plaza Chile, donde se hizo un abrazo solidario acompañado de la música de los Sicuris. Vamos a ver el informe y enseguida volvemos y explicamos un poco lo sucedido durante la jornada. Soy estudiante, vivo hace 5 años acá y soy de Santiago. Bueno, yo soy Marcelo Andrade, soy artista plástico, pintor chileno, radicado en Argentina, en Mendoza, hace un año. Bien, desde la semana pasada se está viviendo mucha represión a lo largo de todo el país. Es impresionante cómo el Estado está legitimando la violencia como forma de control. Todo esto surge a partir del alza, digamos, en realidad es la gota que rebalsa el vaso del alza del precio del metro, o sea, el subte, pero esto viene a ser al final un reflejo de todas las inequidades y desigualdades que se están viviendo en el país en cuanto a salud, en cuanto a educación, y la gente realmente lo está pasando mal, y en esto, bueno, el Estado empieza a violentar, saca a los militares a la calle, la policía, armados, ya van 13 muertos y un montón de compañeras y compañeras también detenidas. Sí, la verdad se vive una situación compleja, difícil. Se viene arrastrando no solamente el gobierno de Sebastián Piñera, se viene desde ya casi 30 años. Chile es el único país en el mundo que aún se mantiene bajo la constitución de la dictadura. Eso es algo que todavía no se ha podido doblegar en Chile. Chile es uno de los países más desiguales de toda Latinoamérica. El alza constante de los valores de los servicios básicos, la luz, el agua, el gas. Es importante también señalar que lo que ha ocurrido en Chile también es orquestado por el gobierno de Sebastián Piñera, que en este momento lo que ha hecho es permitir que la delincuencia se apropie de la ciudad para generar un caos social, para que en algún momento la gente pida al militar en la calle. Pero las personas ya se acostumbraron a darse cuenta de que los medios de comunicación están intervenidos, que la realidad es la que se vive en la calle y no la que se vive en la televisión.
Entonces eso ha sido muy importante en el avance social que se ha demostrado en este tiempo. La gente hoy día se movilizó nuevamente, se hizo la marcha más grande a nivel nacional, todos muy tranquilos, con la familia, ocupando los espacios públicos, sin hacer desmanes, porque ese es el verdadero pueblo chileno, es el que está peleando ahora por la dignidad, está peleando durante todos estos años porque se pueda, por fin, llegar a un acuerdo, a un consenso nacional, generar las mesas de diálogo para que se puedan hacer los cambios reales. Importante señalar que lo que está ocurriendo, que lo que hizo Sebastián Piñera, lo primero fue llamar a los grupos económicos a una reunión, a los supermercados, a las grandes cadenas, al retail. Antes tenía que haber llamado realmente a lo que le interesa, a lo que es el pueblo, a los profesores, al colegio médico, a los mineros, a los pescadores, a la gente que realmente está viviendo una situación difícil en el país. Recordemos que hoy comienza el tercer toque de queda, no había toque de queda en el país desde el año 80, mucha gente hoy nos habla y nos dice esto es como despertar en dictadura, nos da pavor, nos da miedo lo que está pasando en la calle, la represión. El presidente Piñera declaró estado de emergencia y también en el día de ayer dijo que se encontraba en guerra. Pero esto es guerra del Estado contra el pueblo, es no escuchar las demandas y es violentar cada vez más. Nos quieren callades, pero no nos van a tener callades y menos con el puño abajo, porque esto lo estamos viviendo en las cuerpas, lo estamos corporalizando y es muy horrible todo y es despertarse con incertidumbre de saber qué puede pasar mañana. Por favor, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Se llevaron dos personas. ¡Tú te asesina, hijo de puta! Bien, eso es lo que sucedía el día lunes en el consulado y en la plaza de Mendoza. Por ahí cabe destacar que el acto había finalizado con normalidad, iniciado en el consulado y siguió hasta la Plaza Chile sin ninguna situación de conflicto ni nada. Nosotros nos retiramos al finalizar el acto de la Plaza Chile y un rato después de lo sucedido, de habernos retirado, cayó la infantería y bueno, y este camión de bomberos que se observa al final del video, expandiendo su agua que debe ser utilizada para algún incendio. Bueno, en este momento lo usaron para apagar el conflicto que se estaba llevando a cabo en la plaza. Por ahí, bueno, muchas cosas se han dicho en los medios comerciales sobre lo que sucedió el lunes en la noche en la ciudad de Mendoza. Yo por ahí destacar que cuando nos retiramos después de la represión, nosotros estábamos en un lugar tomando una gaseosa ahí cerca de la plaza, y llegaba la gente con los gases lacrimógenos. Bueno, estuvimos ahí actuando más contactándonos con los abogados, viendo quiénes eran las personas detenidas, y cuando nos retirábamos de la ciudad de Mendoza para acercarnos acá a San José, veíamos cómo la ciudad estaba repartida de patrulleros por todos lados y que la mayoría de los 24 detenidos y detenidas que hubo no fueron en la situación de la Plaza Chile, sino que fueron en los alrededores. La policía perseguía y se llevaba a las personas en los alrededores de la plaza, en el microcentro de la ciudad de Mendoza, con algo que no tenía que ver directamente con el conflicto, cuando no había habido conflicto en el acto, sino, bueno, como decíamos recién y como se veía, los músicos y estudiantes y gente de Chile que está viviendo en la provincia de Mendoza y que están asustados por lo que está pasando en su país. Y bueno, eso es lo que sucedía y bueno, lamentable la situación del comisario persiguiendo a la gente y peleándose con la gente cuando él debe tener una situación por ahí más recatada y para dirigir la situación que están llevando a cabo. Así que bueno, eso es entonces lo que sucedía el día lunes en la ciudad de Mendoza. Siguió habiendo el último detenido fue 2 o 3 días después.
La mayoría fueron liberados el día martes, después de hacer un recorrido por todas las comisarías y por varias situaciones que tuvieron que pasar, sin alimentación, sin abrigo y sin poder comunicarse con los abogados. Bueno, hemos llegado al final de este 9º programa de Giramundo, el resumen Giramundo desde el canal 34 de la TDA. Anunciar, como decíamos la semana pasada, al finalizar el programa van a poder ver el 5º capítulo de Contratados, esta serie sitcom que hace la productora de Santiago del Estero, que es muy divertida, que cuenta un poco cómo viven las y los trabajadores, los empleados públicos en Santiago del Estero y en otros lugares del país también. Y si nos estás viendo el sábado en la mañana, podés seguir viendo la programación de Urbana TV, esta televisora comunitaria y alternativa de la Villa 31 en la ciudad de Buenos Aires. Y si nos ves el domingo, a continuación vas a ver el programa del Pescador, que tiene que ver un programa hecho por una persona, una productora de la ciudad también de la provincia de Buenos Aires, sobre la pesca en Buenos Aires y en otras regiones del país. Así que bueno, la semana que viene no contarán con mi presencia, estará Janet en este lugar sola también porque estaré de viaje por motivos personales, pero estaremos comunicándonos desde la provincia de Neuquén, haciendo alguna columna sobre la situación del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén. Eso es todo por hoy, sigan viendo la programación de Giramundo, nos vemos la semana próxima, no la otra, en este resumen Giramundo. Un sistema caerá y otro subirá. El problema está en el mundo, no solo en este país. Los que roban, los que matan, los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y